Ok, buenas tardes a todos. Aquí empezamos. Voy a ver. La clase de hoy se llama ¿Cómo provocar cambios en las relaciones de poder? A ver, parte de una premisa. Parte de una premisa de que el cambio está ocurriendo. O sea, no es que no está pasando nada, está pasando muchas cosas. Y vamos a hablar un poquito de por qué se requiere ese cambio, que bueno, son temas que realmente creo que todos ustedes manejan muy bien, pero bueno, vamos a hacer como un resumen vamos a volver a estudiarlo, a revisarlo, etcétera. En primer lugar, es importante tener claro que dice que esta frase, la situación y la posición que ocupan las mujeres en un determinado país es un indicador para establecer el logro alcanzado por la sociedad, por lo que es importante conocer su realidad. Es decir, saber cuáles son los indicadores de los temas de género. O sea, en cuanto hay una serie de indicadores, muerte durante el parto, escolaridad de las mujeres, una serie de información que nos van a decir a nosotros sí, acceso a la universidad, acceso a la escuela, libertad de movimiento, o sea, toda una serie de indicadores que nos van a decir a nosotros las mujeres si qué tan esa sociedad es equitativa. Por lo tanto, es importante estudiar la realidad de dónde estamos. Yo pregunto una cosa, que ¿ustedes consideran que en Panamá hay equidad? ¿Aló? Aló, Sí. así. ¿Ustedes Sí, consideran que en Panamá hay equidad de género? Es una, equidad es una pregunta, es una pregunta muy abierta, que es lo que justamente vamos a ver hoy, pero siempre me gusta como saber dónde estamos y escuchar su opinión. aló. Sí. Yo pienso que lo primero es el cambio cultural en cuanto al tema de la equidad de género, porque la equidad de género tiene que ver que efectivamente existe, o sea, debemos partir que sí existe, no existe esa equidad, sino que hay una desigualdad en cuanto al tema de tratamiento entre hombres y mujeres. Y eso desde la parte cultural hasta la parte educacional. ¿Me explico? Y entonces, el hecho de que veamos más mujeres en el campo laboral no quiere decir que no existe desigualdades. O que una sufra más que otras, o que no haya tenido esta experiencia, es otra cosa. Pero definitivamente existen desigualdades, por ejemplo, en el tratamiento, en la parte cultural, todavía hay cosas de que el rosadito para las niñas, el celestito para los varones, que el tema de, por ejemplo, que a la niña se le pone a barrer, a trapear, etcétera, y todavía al muchachito sí puede jugar algunos juegos que son tú puedes ser, o sea, se le visualiza el rol de ser una persona fuerte, una persona en el ámbito público, etcétera, ¿no? Ese tipo de situaciones. Eh, en el ámbito normativo, vamos a decirlo así, se ha tratado, porque obviamente Panamá ha suscrito muchas convenciones y muchas leyes tendientes a eso, pero de ahí a que efectivamente se haga, se ha demostrado mediante data, solamente en el ámbito político que no existe paridad.
Nada más en el ámbito. En el ámbito de salud hay diferencia entre, por ejemplo, que un hombre pueda hacerse la vasectomía y la mujer no puede decidir, salvo que haya cumplido unos ciertos requisitos para poder entonces decidir si se opera o no para no tener más hijos. Ahí hay una desigualdad, por más Total. que se quiera, ¿no? Entonces, eso y muchos otros ejemplos más que se pudieran dar, que definitivamente en Panamá existe desigualdad de género. Ok. Estoy de acuerdo contigo. Sí, me gusta cómo lo ha hecho de manera tan. Entonces, eso esta introducción que ha hecho Rosalba, que mejor se daña, nos lleva a esto, a esta frase, nos lleva a que a hablar de la transversalización de género dentro de políticas públicas, el cual no es un fin, sino el camino para el logro de la equidad. Cuando lee esta frase, la transversalización de género no es un fin, sino el camino para el logro de la equidad, que y Dalia dice, buenos avances, pero faltan más acciones totalmente. No es un fin, sino el camino para el logro de la equidad. ¿Qué entienden por eso? Porque no hay gente que no ha hablado muy. Aida Clemán, que cuando escucha eso, transversalización de género, no es un fin, sino el camino para el logro de la equidad. ¿Qué te suena? No está escuchando. No sé, aquí alguien que no. Melissa Silva, nunca la he escuchado. O si ha hablado, no sé. Melissa, ¿estás escuchando? Eh, Pebel, no. Aló, alguien que se llama Pebel, Hebel. Pebel. ¿Estás escuchando? Para que conteste, no. Helen, que sí ha hablado antes, pero bueno, estaba tratando de gente que no había hablado antes, pero Solo tengo ahí Sí, de Clement me- que dice que está enferma. ella está enferma. Sí, Ajá, la entonces única. no El puede hablar. resto debe responder. Ah, ok. sí, ¿me puede repetir la pregunta? Es que no se le escuchó Hola, intercortado. Helen, ¿cómo estás? No sé, ¿ustedes están viendo El PPT, sí, profesora. Sí, profesora. la presentación, ¿verdad? Ok. La pregunta que les hago es, ¿qué piensan ustedes de esta frase? Primero, la transversalización de género no es un fin, sino el camino para el logro de la equidad. Pero bueno, primero, si saben qué es eso, qué es la transversalización de género, ¿qué significa? El correo Sanet. ¿Quién? ¿Estás hablando, Zuleika? Dime. Hola, Zuleika. No, se me activó. Pero bueno, habla pues, porque él es... Ok, en cuanto a la transversalización de género, no es un fin, sino el camino para el logro de la equidad. Es que allí no comprendo lo que es la palabra transversalización. Ok. Es No te como preocupes. visualizar, como analizar, pues, como analizar el género o, o, la desigualdad que hay entre los géneros para llegar a eso que se pretende que sea la igualdad o equidad, ¿no? Ok. Digo yo que es No, eso. la verdad es que, ok. Ajá, dime. Para mí se trata, o sea, lo simplarizo como un concepto que hace referencia a una integración, como a una integración, un enfoque, a una perspectiva, en este caso ya sea lo de que es el concepto de la mujer. Ok. Mira, transversalizar es bien importante. La verdad es que transversalizar es un concepto, transversalización de género es bien importante, es un concepto importante que quiere decir que cuando tú hablas del tema de género y haces políticas públicas,
tú no puedes analizar solamente la mujer a partir de un solo arquetipo de mujer, sino que somos muchos tipos de mujeres. Entonces, con base a eso, hay mujeres, hay que ver si son mujeres del campo, si son mujeres de la ciudad, si son mujeres blancas, si son mujeres indígenas, si son mujeres afrodescendientes, si son mujeres de trato alto, de trato medio, que han estudiado, que no han estudiado. Es decir, no existe la mujer, sino existen muchas mujeres. ¿Me explico? Entonces, cuando tú haces políticas públicas, tú tienes que tomar en cuenta que somos muchas mujeres. Mujeres casadas, mujeres solteras, mujeres que han estudiado, mujeres que no han estudiado. Entonces, esas diferencias son importantes para entender, porque cuando haces políticas públicas, tú no puedes decir que todas somos iguales, que todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, tú tienes que de alguna manera... Melissa, levantaste la mano. Sí, Hola, profe. Hola, profe. ¿cómo estás? Buenas tardes a todas. Esto sí estaba ocupada en el momentito, no pude presionar el botón, pero sí escuché No que te me preocupes. llamó. Ajá, Mire, exacto. para mí es como concientizar lo que usted está diciendo, que no todas las mujeres tenemos el mismo modo de vivir y como que sopesar esas cosas, ¿no? Pienso que es transversalizar la perspectiva de género, es el proceso de valorar cómo vive cada mujer. Puede ser. Exacto. Sí. Es Buenas tomar... tardes, profesora. Ajá, dale. Ese K es de Karen. De Katia. Katia, dale, Katia, adelante. La transversalización es un proceso continuo, más bien que se refiere a una evaluación o un ajuste constante, pues, de políticas y prácticas. Ok. O sea, que es un objetivo que se alcanza de una vez, o sea, que no se alcanza de una vez para todo el mundo, sino que es a través de un proceso. Es un elemento importante lo que acaba de decir. O sea, cuando tú haces política pública o cuando tú haces medidas o tomas medidas con el tema de género, tú tienes que tomar en cuenta la diversidad del tipo de mujer, la diversidad en los roles. Ajá, la diversidad en los roles. Entonces tú tienes que ver que hay esas diferencias. Y por eso que cuando tú haces un análisis, dices, vas a hacer una legislación, no sé, sobre violencia de género, tú tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, el acceso a los auxilios. No es lo mismo una mujer que vive en el campo, que la policía se demora más tiempo si es un tema de violencia, que una mujer que vive en la ciudad, que tiene más acceso a de repente a la policía. Por poner un ejemplo, entonces tú tienes que, cuando vas a legislar, tienes que tomar en cuenta esas diferencias. Bueno, ¿qué pasa con una mujer que vive en el campo para tener acceso a unas medidas cautelares de protección? Esa mujer tiene que correr un bus, no sé qué. Bueno, de repente entonces vamos a ver cómo tomamos en cuenta esa diferencia geográfica, y vamos a ver si entonces, en lugar de que la mujer vaya a la fiscalía, te pongo ejemplos locos, entonces nosotros vamos a mandar fiscales itinerantes para ver si hay problemas, ¿me entiendes? Entonces tú estás tomando en cuenta las diferencias que hay cuando vas a tomar y cuando vas a hacer políticas públicas o cuando vas a legislar, cuando vas a normar. Hay diferencia entre las mujeres. Lo mismo que, qué sé yo, ustedes se acuerdan en los tiempos, bueno, gracias a Dios, esto se ha ido limitando, pero ustedes se acuerdan que ahora, gracias, ha habido todo un tema, toda una defensa de la cultura frantillana, y entonces el tema del afro ya no es un tema, porque en las escuelas creo que hasta se prohibía que los niños o las niñas fueran con su cabello afro. Entonces, todo eso ha habido una sensibilización sobre el tema, y entonces ya eso es entonces tú te das cuenta que es una forma, o sea, decirle a las mujeres afrodescendientes que tienen su cabello afro, que tienen su cabello distinto, no es distinto porque es normal, simplemente es de ella. Entonces, decir, no, es que quiero que lo tengas lacio. ¿Por qué? Porque eso corresponde a una tipología de mujer
latina distinta. Entonces, todos tenemos que estar igual. Entonces, entonces, si tú vienes con tu cabello afro, quiere decir que no te peinaste. Entonces, tú estás discriminando. Entonces, cuando tú haces política pública, transversalizar, quiere decir que tú dices, las niñas que son que tienen cabello afro o afrodescendiente pueden venir con su cabello suelto. Y eso no quiere decir que este cabello suelto sea un cabello desordenado o despeinado. No sé si me explico. Eso lo que quiere decir es tomar en cuenta las particularidades. O por ejemplo, las niñas indígenas, de repente ellas tienen que ir, no sé, por su cultura, de repente tienen su vestimenta, que son distintas a las vestimentas, a las vestimentas que usamos, que se usan en Occidente. Y de repente poder dejar que las niñas indígenas puedan asistir a la escuela con su vestimenta indígena, si quieren. Todo eso es si quieren. Entonces, eso es lo que es transversalizar. Por eso que es importante en una política de género, es poder remarcar y respetar las diferencias, ¿ok? Porque no todas somos iguales. ¿Quedó claro el concepto o quiere que explique algo más? ¿Quedó claro? Bien. Buenas tardes, Así, profesora. Livia, ¿cómo Es no? decir, que transversalización, haber dicho en mis palabras, sería cubrir los diferentes escenarios con relación a un tema, Sí. ¿cierto? ¿Sería? Podría ser, sí, podría ¿Sí? ser. Sí, pero Ok. es que está relacionado con el tema de género. La Sí, transversalización es más dirigida al tema de género y verlas, sí, puede ser, podría ser. abarcar o cubrir todos los escenarios con relación al tema de género. Puede ser, pero está también un poquito relacionado con el tema, con las relaciones de poder. Pero sí, digamos que en términos sencillos, está bien así, está bien Ok, así. gracias. Ok, gracias. Profesora, Ajá, dime. bueno, yo más bien lo enfocaría, yo pienso que puede ser como el eje de comprensión o el enfoque, o sea, el enfoque universal de género, no es el fin, ¿verdad? Por eso habla de transversal. Transversal es que, digamos, atraviesa todos los ejes. Así es, Ese es lo que hablamos de que cuando decimos en educación eje transversal así es. para la comunicación. Entonces, no es ese el fin. Por eso hablaba ahí de que es más bien como la metodología, la herramienta para hacer que la igualdad de género se dé o la equidad se dé. Por eso Exacto. hay que tomar en consideración esos ejemplos que decía usted en relación a si unas personas llevan el cabello, porque aquí en Panamá recuerdo que hubo un caso, creo que fue en el José Dolores Moscote, de un estudiante extranjero que él usaba su cabello largo, pero el director de la escuela ordenó que él tenía que cortarse el cabello porque todos los varones tenían que ir también con su cabello corto. Así Y es. ellos se opusieron a eso, dado que culturalmente ellos no lo aceptaron. Al final, pues decidieron que él viniera de la forma como era su costumbre o su cultura. Entonces, allí, por ejemplo, nosotros vemos que hay enfoques distintos en relación a lo que es digamos, la equidad. Entonces, por eso dice que es como decir el camino, el camino que busca la equidad. No quiere decir que todos somos exactamente iguales y vamos a tener las mismas conductas, porque lo que parece equitativo o equidad para alguien puede ser no equidad para otro, ¿verdad? Así es. Así En otra mismo. cultura. Así mismo. Mira, por ejemplo, ahora que estabas hablando, estaba pensando, digamos, en Panamá, con relación el embarazo adolescente. El embarazo adolescente afecta mucho más a personas de escasos recursos. Entonces, de repente hay cierto prejuicio. Dice, estas niñas son unas promiscuas, no les importa, no hacen lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, es que, o de repente muchas de ellas son afrodescendientes, entonces que no, porque es de esta raza, qué sé yo. Entonces, hay muchos prejuicios. Pero cuando tú te pones a ver y tú haces una política de prevención de embarazo, de embarazo adolescente, te das cuenta que esas niñas
vienen de hogares no tienen acceso a educación, no tienen acceso a educación sexual, no tienen acceso a su vez los padres, las mamás son madres adolescentes, entonces tiene un círculo vicioso cultural. También te das cuenta que tampoco tienen acceso a anticonceptivo. Entonces, tú te das cuenta que hay toda una serie de factores que inciden en ese embarazo adolescente, en ese sector. Entonces tú tienes que abordar esa especialidad, que no es la misma que una niña de clase media, padres profesionales, que le dan educación sexual en la escuela, que la tienen muy cuidada. ¿Me explico? Entonces, son diferencias culturales y de relación de clase distintas. Entonces, tienes que tomar en cuenta esa particularidad. Efectivamente, como acaban de decir ustedes, son ejes, particularidades o diferencias, ¿no? Entonces, ese es básicamente. Entonces vamos acá. Entonces, existen obstáculos que impiden la participación más representativa y efectiva de las mujeres en diferentes ámbitos de toma de decisión, tanto político como económico, que lo hemos estudiado de todos estos días, hemos visto exactamente eso. Estos se originan al margen de su cualificación en los prejuicios y estereotipos culturales que se tejen en torno a las mujeres, la discriminación y la visión tradicionalista de los roles de género que generan una debilitada posición social de la mujer. Separa. Entonces, todo esto que vemos aquí, prejuicio, estereotipo cultural, discriminación, visiones tradicionales de los roles, debilita la posición de la mujer, y esos son obstáculos para que la mujer llegue llegue a los ámbitos de toma de decisión. Por eso que cuando tú haces una política pública tiene que ser tomar en cuenta todo este eje transversal y tiene que transversalizar esto. Y por eso que esos obstáculos existen y se tienen que tomar en cuenta. ¿Ok? Bien. Eso creo que queda claro, no creo que sea una mayor explicación, a menos que alguien quiera alguna explicación sobre eso. A seguir, seguimos. Entonces, es importante lo siguiente. Creo que eso lo hablamos, pero ahora lo vamos a hablar un poquito más, con más claridad. La evolución cuando nosotros vimos en clase, no me acuerdo ya ni me acuerdo si fue ayer o hoy es miércoles, creo que fue el lunes, que hablamos de la evolución de la evolución legal de la mujer en cuanto a la posibilidad de votar en Panamá. Entonces, definitivamente hubo una lucha para que la mujer tuviera identidad, fuera una ciudadana y tuviera acceso a educación, y de la educación tuviera acceso ¿cómo que se llama? A trabajar. Y entonces que saliera de la esfera, porque la esfera de lo privado es la esfera de la casa, del hogar, y la esfera de lo público es lo que está afuera, digamos la sociedad, las empresas, el Estado. Entonces que la mujer saliera de la esfera de lo privado y tuviera acceso a la esfera de lo público. Eso requiere educación, eso requería acceso a la educación y también libertad de tomar decisiones, independencia, autonomía y leyes que la apoyaran. ¿Estamos claros? Gracias, fue la semana pasada, es que ya estoy como confundida cuando fue. Gracias. Entonces, dentro de esa evolución, que ya digamos que dentro de la lucha feminista por la equidad de género, recuerden, no sé, los años 70, que estaban toda la revolución del 68 en París, que bueno, que fue la revolución de los jóvenes, pero también la pastilla anticonceptiva fue un hito en la evolución de la mujer, porque ella pudo tener control de su cuerpo en cuanto a los embarazos no queridos. Entonces, digamos que los años 70, o sea, 60, 70, 80, se concentró en el tema de la igualdad de género. O sea, las mujeres tienen los mismos derechos de los hombres. Eso es lo que decíamos. Pero entonces se dieron cuenta con el paso del tiempo, se dieron cuenta que, ok, no solamente tenemos que tener los mismos derechos que los hombres, los mismos deberes que los hombres, sino que por la misma
por las mismas problemáticas, los mismos obstáculos que acabamos de ver, por ese obstáculo distinto que tenemos las mujeres, obstáculos culturales, la discriminación, todas las diferencias, esas diferencias que acabamos de ver geográficas, de clase, raciales, entonces, étnica, perdón. Entonces, todo eso nos dieron cuenta que entonces la mujer no tenía acceso a la toma de decisión. Y entonces hay una revolución hay una revolución en la lucha feminista. Y eso se da con la Declaración de Beijing, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas. Ahí nace ONU Mujeres en 1995. Eso es un hito importantísimo en la lucha de la mujer. ¿Quién ha escuchado hablar de eso? Bueno, Rosalba, no conteste porque tú lo has escuchado. Alguien más que no haya escuchado hablar de eso. Y Magda tampoco. Pero bueno. Yo nunca había escuchado hablar de eso, profa. Dale, Ana Carolina, dile, habla. Que no, que nunca había escuchado hablar de eso. Es Nunca la había primera vez escuchado. que lo escucho. Bueno, entonces me alegro porque yo pienso que bueno, ya es como algo que se sabe mucho. Como todas las luchas, hay diferentes etapas y fases. La Declaración de Beijing, fue un hito fundamental, porque se dieron cuenta que la mujer, para que tuviera y lo tengo subrayado, lo voy a leer. Hubo varios objetivos, pero el objetivo, número 1, era eliminar todos los obstáculos que dificultan la participación activa de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada, mediante una participación plena y en pie de igualdad en el proceso de adopción de decisiones en la esfera económica, social, cultural y política. Es decir, se dieron cuenta, ok, ahora la mujer trabaja, ahora la mujer tiene igualdad de género, podemos votar, pero en verdad no tomamos decisiones, ¿ok? Entonces, ahí se dice, tenemos que empujar a que haya mujeres que tomen decisiones, ¿ok? Que sean las que están en la esfera de toma de decisión, porque esa es una igualdad real, porque los que seguían tomando decisiones eran los hombres, ¿ok? Solamente. Por eso dice, y aquí dice, esto también supone el establecimiento del principio de que mujeres y hombres deben compartir el poder. O sea, eso fue, de mi punto de vista, fue revolucionario que una conferencia sobre las mujeres en Naciones Unidas dijera en 1995, los hombres y las mujeres tenemos que compartir el poder, no solamente somos iguales, no solamente podemos tener cosas, no solamente la ley dice que todos somos iguales, porque en la realidad no lo somos, porque en la realidad somos diferentes, no tenemos el mismo acceso, nuestra realidad es transversalizada. Entonces tenemos que compartir el poder, la responsabilidad, y habla las responsabilidades del hogar, en el lugar de trabajo y a nivel más amplio en la comunidad nacional e internacional. Fíjense eso, las responsabilidades del hogar. Eso fue en 1995, hace 30 años. Todavía estamos hablando de la corresponsabilidad, estamos hablando de los cuidados, del cuidado que tenemos las mujeres en el hogar, tanto de la infancia como la tercera edad. Es decir, todavía estamos hablando de esos temas, pero por primera vez se dijo a nivel internacional que era necesario para una igualdad efectiva que las mujeres y hombres compartieran el poder, las responsabilidades en el hogar, en el lugar de trabajo y por supuesto también en el Estado, en la comunidad nacional e internacional. Entonces, dice aquí que es bien importante, la igualdad entre hombres y mujeres es una cuestión de derechos humanos y constituye una condición para el logro de la justicia social, antes de ser un requisito previo y necesario fundamental para la igualdad, el desarrollo y la paz. Para obtener el desarrollo sostenible basado en el ser humano, es indispensable que haya una relación transformada basada en la igualdad entre hombres y mujeres. Se necesita un empeño sostenido y a largo plazo para que mujeres y hombres puedan trabajar de forma consona para que ellos mismos, sus hijos y la sociedad estén en condiciones de enfrentar los desafíos del siglo XXI. Han pasado 30 años y todavía estamos bien lejos de eso. Pero, o sea, estamos lejos, pero ha habido cambios,
¿ok? Que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, eso fue revolucionario. De verdad que fue la conferencia de Beijing, cambió completamente para las mujeres que estábamos, bueno, en esa época, la que estábamos, ya éramos grandes, cambió completamente nuestra visión mental. Decir, oye, es verdad, no estamos compartiendo el poder. Porque antes dije, bueno, ya podemos salir, ya podemos hacer lo que nos da la gana, ya no sé, pero no, en verdad no compartimos el poder. Entonces, y tenemos que buscar mecanismos, la sociedad tiene que buscar parte de ese poder. ¿Ok? Entonces, después, vamos a raíz de eso, entonces hubo varias declaraciones en diferentes organismos multilaterales donde se habla de eso. Por ejemplo, en 1997 se da la Declaración Universal sobre la Democracia y dice aquí el principio número 4. El logro de la democracia supone una auténtica asociación entre hombres y mujeres para la buena marcha de los asuntos públicos, de modo que tanto los hombres como las mujeres actúen en igualdad y complementariedad. También de esa manera, o sea, y también también es algo importante que no creo que no lo dije, pero que en la lucha, digamos, de los años 60, 70, 80, donde la mujer se ingresa a la esfera pública, se entiende que la mujer tenía que ser igual a los hombres, o sea, tenía que ejercer el poder o ejercer la forma de trabajar, la forma de ver la vida de forma masculina, como los hombres. Las mujeres no podíamos decir que teníamos el periodo, porque era algo que teníamos que mantener escondido. O sea, no podíamos ser mujeres, no podíamos ser diferentes, tenemos que emular el rol masculino, ¿ok? Entonces, en esa conferencia también se dice, somos distintas. Por eso el tema de la transversalización. Somos diferentes y nuestra diferencia la tenemos que reivindicar. Y eso es bien importante. ¿Ok? Por ejemplo, eso no se hablaba absolutamente que las mujeres tuviéramos el periodo. Eso es un tema, no tema. O sea, o que tú te pudieras ausentar por eso, o qué sé yo. O sea, es decir, una serie o por lo menos una mujer bueno, todavía sucede. Una mujer joven, no, pero tú vas a tener hijos, así que tú no te contrato porque va a tener hijos y después te tengo que pagar la licencia de maternidad. Es decir, hay temas que son, que todavía pesan en el hecho de que la mujer, entonces, pero se reivindica esa diferencia. Se dice que eso es importante, que eso es relevante, porque antes se escondía, se invisibilizaba todo lo que significaba ser mujer. ¿Me explico? Y por eso que esta declaración es bien importante, porque en 1997 se dice que tanto hombres como mujeres, y se habla de mujeres, porque antes, ahora se habla más, pero por lo menos cada vez que dicen, antes se hablaba así, es que en la Declaración Universal del Hombre, es que el hombre no sé qué, y entonces cuando dicen el hombre, nos excluyen. Y no es un tema igual, no es un tema de que mucha gente dice que no, que el lenguaje inclusivo es complicado porque tiene que decir los, no sé qué, pero es un tema de exclusión, porque cuando tú hablas del hombre, es un hombre masculino, no estás excluyendo a la mujer. Por eso tú tienes que cuando tú dices o las personas, los seres humanos, o los hombres, las mujeres, o sea, tú estás incluyendo las mujeres en el tema de democracia. En las declaraciones del Objetivo del Milenio, el año 2000, hace 24 años, primero dice, como importante, como un objetivo, obtener un enriquecimiento mutuo a partir de sus diferencias. Mire esto, lo importante que es eso. Lo importante que es que se dan cuenta, nos damos, o sea, no es que nos damos cuenta, siempre lo sabíamos, pero lo tomamos en cuenta, que tenemos diferencias, reivindicamos esas diferencias y hay un enriquecimiento mutuo por esas diferencias. Somos diferentes, pero nos enriquecemos, ¿no? ¿Ok? Y además, otro de los objetivos es promover la igualdad de género, la autonomía de la mujer. Es uno de los 8 objetivos de la Declaración del Objetivo del Milenio, aprobada por la comunidad del año 2000. Es decir, la igualdad de género y la autonomía de la mujer, porque muchas veces la mujer no es autónoma porque no tiene acceso a recursos, ¿ok? Entonces,
Ese es bien importante. Seguimos. A ver, ¿qué más hay aquí? ONU Mujeres en busca de justicia. Dice ONU Mujeres, se puede hacer que la justicia, y este es el tema de justicia, estamos hablando de democracia, estamos hablando de diferencia, estamos hablando de compartir, estamos hablando de justicia. Se puede hacer que la justicia funcione para las mujeres si encabezamos reformas jurídicas y los cambios en las políticas, si apoyamos los derechos legales de las mujeres y si aumentamos el número de mujeres policías y juezas. Eso, es decir, ya hay una corriente, tenemos que tener las mujeres que tomen decisión, ¿ok? Lo que pasa es que de repente, para quien sabe, para las más jóvenes, eso era como, es algo como normal que haya mujeres juezas, normal que haya mujeres policía, normal que haya, que todo el tema de género esté incluida en el tema judicial, pero eso fue producto de una lucha, porque antes no se tomaban en cuenta. Los abogados eran hombres, los que tomaban decisiones eran jueces, hombres, sí, y había mucha discriminación, como ya había comentado con ciertos temas, los temas de divorcio, inclusive creo que lo hablamos, pero ahora lo reitero, en los tiempos de antes, matar a una mujer por celos era una eximente de culpabilidad. Porque decía, bueno, que tenía, si un hombre veía a su esposa con otro hombre, tenía derecho a matarla, porque entonces, por eso digo, era algo como normal, vamos a matarla porque importa. Y por supuesto, es importante, y eso, bueno, y en tema de democracia, es importante, dice, la plena participación equitativa de las mujeres en la esfera política es fundamental para la democracia y la justicia, que es por lo que claman las personas. Es decir, eso lo dijo Michelle Bachelet en 2012. O sea, también necesitamos mujeres que participen en política, que ya lo hemos hablado, pero aquí lo estoy como reiterando todo lo que la gente, digo, personas, instituciones multilaterales han hablado sobre el tema de por qué es importante la equidad de género, porque es en todos los espacios, como creo que varias de ustedes lo han dicho, no solamente en un espacio identidad personal individual, sino en todos los espacios de la vida política, pública, social, cultural de nuestro país, de los países. Entonces vamos a ver, yo creo que está actualizado. Vamos a ver. ¿Cuáles son las leyes de igualdad de género que hay en Panamá? Por ejemplo, la Ley 4 de 1999 se instituye la igualdad de oportunidades para las mujeres. Esa ley fue la primera ley que se hizo sobre el tema, pero una ley que no tenía dientes porque en verdad era como una ley que era más bien hablaba de principios, de cosas que se tenían que hacer, pero como cuando las leyes no tienen un efecto, es decir, si no lo cumple te pasa tal cosa, entonces no había una consecuencia, las leyes pues se vuelven simplemente ¿cómo que se llama? Como un listado de buenos propósitos o de buenos principios, si no tienes consecuencias. ¿Okay? Y en ese creo que ahí se hablaba en la ley 4, se hablaba de que las mujeres tenían que participar, tenían que estar en todas las oficinas públicas, pero no había consecuencias. Luego, la ley 17 de 2001, se aprueba el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre del 99, y fue ley de la República en el 2001. O sea, que esa convención, y por lo tanto se puede aplicar, ¿ok? La ley 71 del 2003 crea el Instituto Nacional de la Mujer. El Instituto Nacional de la Mujer es el instituto que fue precursor del ministerio. Entonces ya vemos que vemos cómo hay instituciones que quieren proteger y velar por esa equidad de género. ¿Me explico? Y entonces se crea. Y luego, la ley 56 de 2017, que fue muy importante, establece la participación de mujeres en la junta directiva estatales, que están en el 30%. Esa ley sigue estando vigente. En su implementación está un poquito, no está está un poco atrasada, digamos, pero
hay toda una serie de organizaciones de mujeres que están velando para que se cumplan, ¿no? Se supone que el MEF es el que está acorde de eso. De mi punto de vista, el Ministerio de la Mujer es el que tendría que estar viendo ese tema, pero bueno, como no existía el Ministerio de la Mujer, se lo dan al MEF. Pero no sé, habría que ver ahí qué es lo que pasa. Y luego está, obviamente, muy importante, la ley 375 de 2023, que crea finalmente el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer tiene como objetivo justamente velar por todo, para que justamente, por todos los temas de género, por todos los temas de género de la República de Panamá y con las políticas públicas, etcétera. Todo lo que hemos venido hablando, el Ministerio de la Mujer es el que está ahí. Creo que la ministra está aquí, no sé si quiere decirnos algo. No sé si quiere comentarnos, a la nueva ministra, Niurka está aquí, pero no sé si quiere comentarnos algo sobre el Ministerio de la Mujer, que enriquecería bastante la clase, pero cuando quiera. Leyes contra la violencia de la mujer. Obviamente, como les comentaba, en los temas de género, las mujeres tenemos, o sea, de manera sistemática, el hecho de que de este estado patriarcal, los hombres creen que las mujeres somos de su propiedad. Por eso que no es una violencia cualquiera. Eso también fue parte de una lucha. En los temas de violencia, no es una violencia cualquiera, es una violencia sistémica que parte de una concepción de que la mujer es mía y por lo tanto yo le puedo pegar. Hay una serie de corrientes que dicen, que por ejemplo dicen, no culpen al violador, no culpen al hombre, sino culpen al violador. O sea, como no culpen al hombre, sino culpen al que es agresivo, o digamos, o al violento. O sea, como que si la violencia de género, como para invisibilizar esa violencia de género. Ciertamente hay mujeres que le pegan, que son violentas y tienen violencia violencia en el hogar, le pegan a sus hijos, le pegan a su marido. O sea, yo no estoy eliminando que hay esa posibilidad de mujeres violentas, mujeres que matan a su esposo, etcétera, o a su pareja. Pero el hecho cierto es que cuando tú ves y por eso que tú tienes que hacer políticas públicas con base a indicadores. El hecho cierto es que la mayor parte de la violencia doméstica es de, no sé, yo diría que un 80%, un 90% es de hombres contra mujeres, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes un porcentaje, por eso que cuando volvemos al tema de la transversalización, vemos que este es un tema de género. Porque si vemos las estadísticas y vemos que el 90% de las mujeres, de los casos de violencia doméstica, son mujeres, entonces obviamente hay un tema de género. No podemos decir, no, es que no es el hombre, la culpa no es del hombre, sino del que viola. No, mijita, hay un tema cultural que tiene que ver con, que hace que el hombre se crea el hombre masculino se crea que puede violar o que puede abusar, etc. Es más, casualmente hoy vi una declaración de un diputado de República Dominicana que decía, si yo quiero tener sexo él está casado, mi mujer lo tiene que tener, lo quiera o no lo quiera. Y ya hay muchas legislaciones que han declarado que porque antes, si un hombre y una mujer estaban casados, una mujer no podía denunciar al esposo como violador porque se entendía que estaban casados y que por lo tanto no había violencia y había un permiso. Pero hay muchas legislaciones que han evolucionado y que dicen que cuando tiene el sexo tiene que ser consentido también dentro del matrimonio. Y por lo tanto, si tú no quieres tener sexo, tu pareja también te puede violar. Y por lo tanto puede ser una violación. ¿Me explico? Entonces, y es más, eso pasa todo el tiempo. Entonces, vemos aquí todas las leyes contra la violencia de la mujer, que es la ley 12 del 96, que fue la primera donde se aprueba la convención, ¿ok? Recuerden que cuando se aprueba una convención, muchas veces son normas marco y que después tienen que bajarse a una norma nacional
para que esa norma ya pueda tener entonces herramientas, instituciones, presupuesto para la ejecución de esa norma. Entonces, vemos que, fíjense, nos vemos que hasta el 38, hasta el 2001, es que ¿cómo se reconoce el tema de la violencia doméstica, maltrato de las niñas, niños, el adolescente, y se habla, o sea, se habla de o sea, tenemos que esperar hasta el 2001 para hablar de violencia doméstica. Miren, yo les voy a decir algo. A mí me pasó que me acuerdo una vez, no sé, estaba en la universidad y estaba contando una historia de de violencia doméstica entre hombre y una pareja de casados. Y bueno, eran una pareja de un nivel social alto. Y un hombre comenta, ajaja, bueno, no es lo mismo, no es lo, dije, esos golpes no son iguales porque entre los dos, ahí seguramente ella usa Chanel número 5 y él no sé qué, o sea, como que hablaba de que el hecho de que fuera una pareja de un nivel social alto, los golpes dolían menos porque había plata de por medio. Yo no creo, yo creo que los golpes duelen más en cualquier ¿cómo que se llama? Estrato social. Obviamente, en un estrato social más carenciado, definitivamente el impacto es peor porque la mujer de repente no tiene los medios para irse o no tiene otro lugar donde irse. Entonces hay un efecto mucho más perverso cuando tenemos una violencia doméstica en personas digamos, de un nivel socioeconómico más carenciado. Entonces vemos hasta el 2013, entonces se habla del feminicidio, hasta el 2013 es que se habla o sea, son todas leyes súper recientes, o sea, ya nosotros tenemos, los más jóvenes creen que es algo normal y que bueno, que se habla de feminicidio, ahora no, o sea, simple y sencillamente no existía, simplemente cuando un hombre mataba a una mujer, bueno, normal, la mataba. No, ahora hay penas más graves porque se da por hecho, por esta transversalización de género, se da por hecho que cuando un hombre mata a una mujer es que está cometiendo un acto que no es solamente un acto de violencia de una persona contra otra persona, sino que está ejerciendo un poder, diciendo tú eres mía, yo te voy a matar. Y si te ponen a ver, en Panamá, a pesar de la norma, el feminicidio ocurre todos los días, no sé, pero por lo menos una vez por semana. Y casi siempre son hombres celosos que matan a sus parejas y que no quieren Sí, que ella tenga otra vida o que la deje ir. Y muchísimos de esos casos, no es mi especialidad, pero en muchísimos de esos casos las mujeres han denunciado al hombre, lo han denunciado. ¿Y qué ha y si la pasado? pareja es mujer, ¿Ah? y si la pareja es mujer que mata a tu pareja mujer. Bueno, eso ha pasado, eso ha pasado. Sí, se También yo pasa. creo que también, yo creo que ¿Cómo lo también, catalogan? la verdad es que, mira, que ese caso no sé cómo lo catalogo, yo creo que el feminicidio también. Yo pienso, no tengo ni idea, la verdad es que no tengo ni idea. Bueno, por suerte que dije antes, ese no es mi tema, pero Sí, es una buena pregunta, porque es violencia doméstica, porque si es una pareja, hombre-hombre, mujer-mujer, es violencia doméstica, como todas. Pero yo creo que el feminicidio tiene que ser específicamente como tipificado, tiene que ser un tema de violencia, de violencia de género, es decir, un hombre sobre una mujer, pienso yo. Una mujer con otra mujer no debería existir. hay que investigarlo con la gente del Hay que Ministerio Público. investigar, vamos a buscarlo. Yo creo que no, yo creo que de mi punto de vista, yo no lo pondría como un feminicidio. Porque el feminicidio es como, es que te mata por el hecho de ser mujer. Es decir, si tú no fueras mujer, no te mataran. En una relación de una mujer entre una mujer que mata a otra mujer, que de repente es su pareja, no la mata porque es mujer, la mata porque es su pareja. ¿Me explico? O sea, no sé. Pero bueno, habría que investigar. No sé el tema. Y luego, una ley que es súper novedosa, que es la ley 184 de que hasta 2020
que es que regula la violencia política contra la mujer, que la verdad es que es bien importante. No creo que haya habido no sé si ha habido algún tipo de investigación sobre el tema, si ha habido algún tipo de sanción. Se ha hablado, o sea, muchas mujeres han dicho, no, que es violencia política sobre la mujer, pero a veces, lamentablemente, lo debo decir, muchas mujeres políticas han manipulado la norma y han dicho que es violencia política, y de mi punto de vista, en muchos de esos casos, para mí no es violencia política, simplemente porque la violencia política es. Yo hice un diplomado sobre violencia política de la mujer, contra la mujer, y es cuando estás en una competencia política o una mujer política, por, por tus características de mujer, hacen cosas que te dañan como mujer. ¿Me explico? En el sentido que, por ejemplo, creo que todos, no sé, en Netflix salió una serie que fue muy famosa de una mujer que creo que era alcaldesa en España, y que ella tuvo una affair no sé, en Francia con alguien, pues estaba casada, ella estaba casada, y alguien tomó la foto y se hizo público. Entonces, claro, si un hombre tiene una affair con un hombre casado, político, tiene una affair, bueno, es un bochinche, pero a ella la afectó. Y entonces sí hubo toda una serie de mi punto de vista, ahí hubo las consecuencias, todas las cosas que se le dijo, todos los temas de redes sociales, de las acciones de los compañeros políticos del partido, fueron acciones que para mí ejercieron violencia política sobre la mujer, porque lo que ellos hicieron fueron, la reacción fueron porque hay esta visión de la mujer santa, que no, o sea, este rol de que la mujer no puede tener affair, y entonces este rol femenino impoluto, y entonces no puede tener affair. Entonces, me explico, entonces, por ser mujer y por romper ese rol, entonces la atacaron mucho más. En ese caso, para mí, hay violencia política. Pero bueno, son temas muy subjetivos, ¿no? Así que bueno. Eh, Vamos a ver. O también, por ejemplo, no vamos tan lejos. O sea, por ejemplo, si tú pones, o sea, y eso yo lo he visto. Y además lo que más me hace gracia, que los hombres dicen, no, pero es que yo simplemente la estoy halagando. ¿Quién te ha dicho? O sea, por ejemplo, una mujer candidata dice, entonces, que es joven. Ay, qué guapa eres, puede dar tu teléfono. Lo que más me gusta no es lo que tú dices, sino lo bonito que te ves. Eso es violencia política. Porque ya no, porque de mi punto de vista, eso es violencia, porque primero, porque no te están viendo, no estás viendo la persona, están viendo un objeto. ¿Me explico? Y entonces, y más de 4 cosas que suceden. Bueno, me imagino que no sé si hay un hombre guapo, capaz le dicen lo mismo, no sé, eso habría que estudiarlo. Porque ya estamos equiparando los roles, y eso también es bueno. Pero creo que sería un poco menos común, profe, en los hombres. Sí, es menos común totalmente. Por eso que digo, el tema es que cuando tú haces la evaluación, o sea, eventualmente con el paso de los años, creo que eso se va a tener que eliminar, porque no va a haber diferencias, pero todavía las hay. Porque cuando ves los indicadores y ves que la violencia política sobre las mujeres lo hacen de forma, y lo dicen y se expresa diferente a cómo se expresa en los hombres, entonces es violencia política con la mujer, que es mucho más fuerte. ¿Okay? O cuando, por ejemplo, yo he visto comentarios en las redes sociales a una mujer, no sé, como de mi edad, pues, dice, ay, a mí no me lo han dicho, hago constar, pero a otra persona dice, oye, ya tú estás, bueno estar ahí, vete a cuidar tus nietos. Ok. No sé, bueno, también en verdad también se lo he visto que se lo han dicho a un hombre de cierta edad. Pero, o sea, pero eso también es como feo, que le diga a una mujer y que vete a cuidar a tu nieto. O sea, como que en su rol Pero es que no nos vamos lejos. Ajá. A varias políticas, no sé, Caitlin Levy es una que le han dicho, y yo he visto comentarios en sus posts cuando ella estaba en el tema de la política, en campaña, que le decían como que yo no voy a votar por ella, o sea, como que no voy a votar por ella por sus propuestas, sino por su cuerpo, pues, o sea, obviamente utilizaban palabras mucho más explícitas,
Y era bien feo leer eso, pues, pero su Instagram estaba lleno de ese tipo de comentarios. Ujú. Oh, exactamente, exactamente. Bueno, para mí todos esos son violencia política sobre la mujer. Todo eso, porque no es, a un hombre no le dicen esas cosas. Pero bueno, después de haber visto todo esto, vamos, esta última parte, eh, quiero, ok, quiero como introducir, o sea, darle como una luz de esperanza, ¿ok? O sea, que estos 30 años o 50 años de lucha feminista o 100 años no ha sido en vano, porque hay cambios en las relaciones de poder, hay cambios en cómo nos manifestamos. Entonces quiero puntualizar esas manifestaciones del cambio y quiero saber también si ustedes lo ven, ¿no? Porque yo lo veo y me siento contenta. Siempre digo que la democracia es femenina. La democracia es femenina porque la democracia se entiende que las relaciones de poder son entre iguales, ¿verdad? Donde el ciudadano tiene tiene el derecho de tomar decisiones de ser quien exprese o él decide quién va a llevar el destino de un país. Y por lo tanto, las relaciones de poder no son, las relaciones de poder en en una democracia no deben ser jerárquicas, sino que deben ser horizontales, que es una forma muy femenina de ejercer el poder. Entonces, por ejemplo, por eso que le digo que las manifestaciones del cambio es feminización del estilo de liderazgo. Ok, ya hablé un montón hasta que estoy cansada de tanto hablar. Vamos a abrir un poco. ¿Qué les suena? Nada más este título, feminización del estilo de liderazgo. ¿Qué les suena? Voluntarias. Angélica. Angélica Serrano. Mirtia Borisov. Espérate un segundo. Mirtia Borisov. Nada. Es que Kemi Lu Pinzón, ya voy, Leopoldo. Kemi Lu Pinzón. No sé, no escuchan. No están poniendo atención. Juana Iris Cigarruista. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están, Juana Iris? Bueno, para mí sería más que todo como la participación de las mujeres dentro del ámbito en que se encuentran. Ok, muchas gracias. Leopoldo. ¿Querías decir algo, Leopoldo? Sí, sí. Bueno, justamente que como dice un par de bullets abajo, la feminización del liderazgo también tiene que ver con eso que conversábamos al principio del módulo acerca de un poder blando, de un poder que construye consensos y que más bien, o sea, no le apuesta a la coerción inmediata, sino a transformaciones más a largo plazo, ¿no? Y como bien decía Julia hace un rato, estos cambios sociales funcionan, o sea, se manifiestan de manera incremental en el tiempo. Entonces, no necesariamente en nuestra generación vamos a llegar a la paridad universal que nos gustaría tener, pero definitivamente que estamos mejor que hace una década. Así mismo. Efectivamente, si nosotros vemos, y yo sinceramente le doy a esta feminización del estilo de liderazgo, se lo doy a que la mujer, a la introducción o como de la mujer a la vía pública, ¿no sé? Porque las mujeres tendemos a tener relaciones horizontales, o sea, nosotros, mire, basta ver un ejemplo, nosotros nos reunimos las mujeres, hablamos, siempre tratamos, tratamos de, estamos en un salón de clase, en un grupo, siempre tratamos que todo el mundo esté bien, tratamos que todo el mundo escuche, no tratamos tratamos a la gente con bastante igualdad,
y la forma ¿cómo se llama?, de liderizar nuestra es totalmente distinta. ¿Pero por qué? Si tenemos que ver con la parte de la historia, pues las mujeres estamos en la casa, tenemos que ver con los hijos, o sea, nuestra forma de ver, de accionar y de ver la vida es completamente distinta a los hombres por los roles que hemos tenido hasta ahora. Y quién sabe, bueno, puede ser que también hay un tema físico que desconozco. Pero definitivamente el hecho de que las mujeres hayan empezado a estar a tomar decisiones o a estar en la toma de decisiones o a ser partícipe del poder, hemos visto cómo los estilos de liderazgo han cambiado. ¿Ustedes se acuerdan, como decía Leopoldo, en la primera clase que hablamos de los estilos de poder? Y hablamos de que había un estilo de poder mucho más jerárquico, que era el poder más tradicional, y un poder más nuevo, que buscaba la legitimación. Y obviamente las mujeres tenemos que hacer eso, porque ok, es verdad, nosotros criamos a los hijos, muchas veces los hijos le tenemos que dar disciplina, pero nosotros no podemos estar todo el tiempo gritando a nuestros hijos, así que hemos buscado una forma y también somos, digamos, la forma que tenemos nosotros digamos, de educar a nuestros hijos es buscar legitimar ese mandato, ¿verdad? Y por eso que buscamos que la gente que lo haga motu propio, o sea, que no sea simplemente por medio de un castigo, porque si no, no podíamos funcionar. No sé si lo ven claro ese tema. Lo mismo que lo que dije, el liderazgo horizontal, o sea, que también la gente, y si ustedes también ven en las nuevas generaciones, los liderazgos tradicionales, o sea, por ejemplo, cuando una oficina, por ejemplo, ya tú no esperas que tu jefe te mande, que te diga, o sea, que tu jefe te diga de manera autoritaria, o sea, no es que no te mande, que ejerza su jefatura de manera autoritaria, sino que la gente espera que tu jefe te explique, te diga, te sume, ¿sí o no? Y creo que si, por ejemplo, no sé, le pongo la pregunta, si usted tiene ya un estilo de liderazgo o un estilo de ser jefe autoritario, ¿cómo lo ven? O sea, ¿cómo hoy día, cómo se ve? Se ve anticuado. Exacto. Bien dicho, Maida, se ve anticuado. Agobiante, agobiante, estresado. Así es. O sea, ya la gente no acepta. Yo pienso de una manera distinta en el sentido de que, por ejemplo, la sociedad cómo ha cambiado en el sentido de que, y eso es también el lugar, depende también de la personalidad. No hay una única forma de ejercer liderazgo. Hay, por ejemplo, siempre se ha dicho como, dice que los hombres son competitivos y que las mujeres somos más colaborativas. Pero eso no quiere decir que haya un hombre que no pueda ser colaborativo, ¿me explico? Eso Claro. tiene que ver mucho con la crianza, la educación. Y obviamente, como a las mujeres fueron replegadas siempre en el ámbito privado, ha sido para nosotras más difícil de salir, como dice, del cascarón. Pero eso no quiere decir que haya mujeres que son totalmente empoderadas y abiertas. Y dile a Margaret Thatcher que no fuera que le decían la dama de hierro. ¿Pero por qué? Porque el liderazgo en un momento dado se veía como esa parte fuerte. Y si una mujer, por ejemplo, ahora que te grita, dice, ay, no, que es una mujer histérica. Ay, o esas mujeres machorras. No, me explico. ¿Por qué? Porque uno tiene construcciones de que tiene construcciones que es que el liderazgo lo tienes que ejercer de manera fuerte, porque si no, pero también, y eso también digo yo, depende de la sociedad. Porque si tú eres una sociedad más educada, con más conocimiento, con más educación y altos valores, tú puedes implantar diálogos y así en el ámbito de la estructura organizacional. Pero como siempre, dentro de una estructura organizacional, hay gente que tú le tienes que decir lo que tiene que hacer, porque si no, no lo hacen. Hay gente que tienen el conocimiento, pero no tienen la disposición. Entonces,
no, muchas veces no puedes contar con esa gente. Pero si tú no tienes conocimiento, pues si tienes a disposición, tú le puedes enseñar. Entonces es como de todo un poco. Yo pienso que la estrategia tiene que ser de todo un poco y obviamente más a los, porque es otra generación. Los jóvenes de ahora, si ustedes ven, tienen otro tipo de pensamiento, los jóvenes, lo que quieren, otro tipo de pensamiento, porque ellos y me causaba lo que decía Ana Carolina, que ya no conocía el tema de 1995, de que fue un hito, el tema de que las mujeres en los puestos toman decisión, porque ella es otra generación. Yo conozco a su mamá, trabajé con ella y definitivamente es porque son, como muy bien lo has señalado, son luchas que se han conquistado, pero eso no quiere decir que es inacabado, o sea, que ya llegamos al fin de esto, muy por el contrario. Ha habido, y en otras explicaciones, ha habido retrocesos en estas luchas feministas o de cuestiones que se han conquistado y que ahora hay retrocesos en el ámbito político y en el ámbito social. Aquí lo importante es qué es lo que tú quieres para una sociedad más democrática, más hacia el respeto del ser humano en iguales condiciones u oportunidades. Porque ¿qué es lo que tú le quieres dejar a tus hijos, a tus nietos? ¿No? Una en donde, porque ya sabemos que cuando hay relaciones de poder que son antagónicas, esa sociedad muchas veces no van a avanzar como debiera ser en el respeto de la dignidad del ser humano. Así que el liderazgo sí tiene que ver con el tema de que hay, así como se nos han impuesto roles y estereotipos a los hombres y a las mujeres, así también se han impuesto un arquetipo de visión de cómo debe ser el liderazgo. Y ya sabemos que el liderazgo transformacional, o hay uno de que consciente, así lo decía el profesor anterior, ha cambiado en esta sociedad, pero a su vez tú ves liderazgo autocrático que están volviendo. Y en los países latinoamericanos, y es aceptado por la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque dice, me brindas más seguridad contra la criminalidad. ¿Por qué? Porque yo apuesto más a que no haya más crimen en nuestro territorio versus a libertades. Entonces son cosas que sí hay que reflexionar, porque la democracia ha venido ganando, o sea, en algunos casos ha como perdido espacio en esta población. Ese es mi aporte, gracias. Todo lo que dice es cierto, pero lo que yo estoy realzando aquí es cómo la incursión de la mujer en la vida pública y su forma de ser, y esas características femeninas. Eso no quiere decir, como tú dices, hay mujeres que ejercen, o sea, en los años 70, 80, 90, una mujer líder, se esperaba de ella que ejerciera el liderazgo de manera masculina, de manera jerárquica. Si no, no era bien vista. Pero hoy día, gracias a esa feminización del estilo de liderazgo, realmente los autoritarismos en las relaciones diarias, en las relaciones jefe, en las relaciones, inclusive en las relaciones de gobernante-gobernado, se ve mal un estilo de liderazgo autoritario, de jerárquico, donde yo te voy a decir a ti lo que vas a hacer y lo hace porque sí, no sin convencer. ¿Me explico? Eso se ve mal. No quiere decir que no existan, no quiere decir que gente no quiere decir que eso no haya. Sí, eso existe. No quiere decir que no haya democracia autoritaria, las hay. Pero lo que quiero puntualizar aquí es cómo las características que antes eran femeninas, que eran desechadas por supuestamente débiles, por supuestamente que no podían, de aquí se compone la crianza de nuestras madres, por características, el expresar los sentimientos, el tratar de convencer, el escuchar, son características que son más de una madre con sus hijos, ¿verdad? Ahorita te voy a escuchar, te voy a tomar atención. Y estas características que son femeninas y que hemos desarrollado en la mujer a través por ser mujer, la hemos llevado a la vía pública y hemos visto que el liderazgo de esa manera es mucho más, digamos,
es un liderazgo que puede producir mejores resultados. ¿Me explico? Y por eso se promueve ese estilo de liderazgo. Ya no, hoy día no se promueve un estilo de liderazgo tradicional. No se promueve, es así. Entonces, nosotros tenemos que sentirnos como mujeres orgullosas de ese cambio, porque ese cambio lo produjimos nosotras. Al romper ese velo y salir de al hogar, salir a la vida pública. Y al poder decir, yo tengo esta forma de ser y yo voy a ejercer mi función, lo que sea, como mujer, con las características de mujer, y no me voy a avergonzar de eso. Y los liderazgos autoritarios no son bien vistos. Ese es básicamente Wanahiri, ¿quieres decir algo? Sí, licenciada, es que me parece que con el liderazgo de autoritarismo, de verdad siento que no se consigue nada. Sinceramente, yo creo que muy joven he tenido personal bajo mi cargo y ciertamente siento que no es lo ideal. No es lo ideal porque, como yo le digo a todo, hay maneras de decir las cosas, hay maneras de hacer las cosas. Y siento yo también que, hablando un poco más con el perdón de los hombres que están aquí, que con el liderazgo femenino, creo que las mujeres, no sé, por lo que he visto en general, no solo el Tribunal Electoral, se manejan mejor los grupos administrados bajo un liderazgo de mujeres. Y siento yo que el rendimiento a estos momentos ha sido mejor. Así es. De hecho, la incursión de las mujeres, o sea, hay muchos estudios sobre el tema. Le voy a dar un artículo de la cual saqué algunas de las ideas que están en este escrito, se la voy a poner para que lo lean, en el tema de cómo la incursión de las mujeres en las empresas ha sido positivo para las mismas empresas, cómo han generado ingresos de manera importante. Magda. Siguiendo la línea de lo que acaba de decir Juana Iris, también se vivió en la pandemia. Quienes mejor manejaron la pandemia, y sobre todo porque ese contacto, ese manejo con la ciudadanía, fueron mujeres. Ahí está Jacinta Arden, por ejemplo, ella era una persona que no le decía a la gente enciérrense en su casa. Ella se encerraba en su casa y cuando ella hablaba a la sociedad, ella lo hacía desde su casa y mostraba que estaba dentro de su casa. Una de Noruega, que ella incluso habló con los niños, y a los niños les hizo como una videoconferencia con todos los niños, y les explicaba, mira, esto es así, 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 y entonces después tenían los niños pendientes del papá, es que papá, te falta el alcohol, tú te lavas las manos. Entonces los niños se convirtieron como los policías dentro de su casa. Y así, y también es la alemana, que todo el mundo la conoce, pues se me va el nombre ahora mismo, y ella hablaba de su medicina, le explicaba a la gente de manera como, mira, tenemos tantas camas para poder atenderlos. Si esto sube a tal porcentaje, vamos a suceder que entonces nos vamos a quedar sin camas, se va a cubrir, o sea, tenían mejor manera de responder, y especialmente porque dependía mucho de la actividad de la ciudadanía, tenían entonces mejor manera de lidiar esas situaciones. Así mismo, exactamente. Entonces, para ver la importancia, o sea, porque muchas veces, miren, ustedes saben que yo acabo de ser electa presidenta de APEDE, ¿no? Y cuando empezó todo este proceso, los que me apoyaron en un primer momento fueron parte de nombre. Yo, de hecho, creo que soy la 6ª mujer presidenta de APEDE en los 65 años. Obviamente más antecedió otras mujeres, pero me da risa porque cuando yo estaba hablando, o sea, ellos son los que me apoyaron y son hombres digo, ya digamos, ya la tercera edad. Entonces yo le estaba comentando sobre, yo quería poner en mi junta directiva, yo tenía más mujeres. Y ellas me dijeron, dije, pero Julia, no pongas más mujeres. ¿Qué es lo que pasa? No puede ser, no sé qué, o sea, ¿me entiendes? O sea, que también, a lo que voy que también hay como ¿cómo digo? Que a los hombres les es difícil cambiar. ¿Me explico? Bueno, eso lo vamos a hablar después. Tenemos que introducir a los hombres. Al principio, inclusive, esto me lo contaron después, que le fue como, ¿no crees que hay otra mujer?
otra mujer liderando APD, ¿me explico? Porque en verdad las últimas presidentas de APD han sido mujeres. O varias, pues han sido varias, ha habido varias mujeres, una detrás de otra. Entonces, como que otra mujer. Entonces, al final, fíjese lo que sucedió. Lo que sucedió fue que, bueno, por presión, y yo dije, bueno, y en verdad, en la membresía de APD, 30% son mujeres y 70 hombres. Y yo dije, bueno, la verdad es que tenemos que ser representativos. Así que puse, o sea, son 10 directores, puse 5 mujeres y 5 hombres. Por supuesto que había mayoría mujer, porque yo rompía había mayoría mujer, pero, pero ¿qué sucedió? Como en APD se vota por director, no se vota por nómina, entonces tú votas por director, ¿cómo quedó conformada la nómina? Quedó que solamente hay, creo que son 10, creo que hay 6 hombres, no, pero hay 6. No, hay 7 mujeres y 3 hombres. Así quedó. En la junta directiva de APD hay 7 mujeres y 3 hombres. O sea, que inclusive de la otra nómina ganaron mujeres. Y de mi nómina ganaron todas las mujeres. Y un hombre. Y quedaron por fuera 4. Los 4 hombres, eran 5 hombres. 4 mujeres quedaron 4 hombres quedaron por fuera. Y de la otra nómina quedaron 2 hombres, al final quedaron 3 hombres. O sea que ahorita mismo en la junta directiva de APD hay 7 mujeres directoras, bueno, conmigo 8 y 3 hombres varones. Entonces, realmente a lo que voy es que, quién sabe, esa forma de liderizar, esa forma de hablar, esa forma de exponer, o esa forma de participar, bueno, resulta que le creó más confianza a la pediano y votó por nosotros, pues. Bueno, aparte que bueno, había 2 mujeres compitiendo, pero ahí no podemos hablar, ahí no podemos hacer el análisis, pero sí en la junta directiva fue bien interesante. Ok, seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Les queda claro? Por eso siempre digan, la democracia es femenina, la democracia es feminista más bien, más que femenina es feminista. Porque las mujeres creemos y creamos relaciones de poder más horizontales que los hombres. De manera genérica. Felicidades, profesora, por su asignación. Felicidades. Ah, gracias. Todavía no tomo posesión, gracias a Dios. Mentira, pero estoy trabajando bastante. Entonces, otro tema importantísimo. Estamos viendo las manifestaciones del cambio, o sea, vamos viendo cómo cómo la apertura de la mujer, la introducción de la mujer, como todos estos cambios jurídicos, sociales de tantos años, de 50 años, ¿qué está pasando? Que la mujer como trabaja, la mujer empieza a tener poder adquisitivo, y al tener poder adquisitivo tiene importancia, porque entonces cuando hacen, por ejemplo, políticas de mercadeo, ya es un mercadeo que está dirigido a la mujer. Antes, por ejemplo, tú hablabas de un whisky y siempre veías una mujer guapa al lado tomando whisky, ¿me explico? Porque porque el mercadeo estaba dirigido al hombre que compraba. O de repente, si comprabas muebles o una venta de muebles, siempre era como el hombre comprando. O sea, ahora no, o sea, todo el mercado está dirigido, hay mucho mercado dirigido a las mujeres por el cambio del poder adquisitivo. A mí me gusta. Vamos a ver un poquito de estadística porque me pareció súper interesante, que está en el texto que les voy a dar para que lo lean. Dice, una estadística frecuentemente citada por Michael Silverstein y Kate Sale revela que al menos 20 billones de dólares de gastos anuales en bienes de consumo de todo el mundo lo hacen mujeres. O sea que ya la mujer tiene un poder adquisitivo enorme y eso cambia, también es un game changer, o sea, cambia las relaciones de poder. Porque o sea, por ejemplo, voy a hablar de mí, pues, o sea, porque obviamente uno tiene que hablar de los temas que uno conoce. Yo soy divorciada. Y en las 2 veces y en verdad, yo nunca he tenido problemas en los temas cuando se divorcia, está todo el tema, los temas económicos. Yo nunca he tenido problemas porque yo trabajo, yo estudio, yo trabajo, yo tengo mi empresa, no sé, yo no tengo nada que estar pidiendo, no tengo nada pidiendo nada al otro. ¿Me explico? O sea, para mí, una cosa es los hijos que hay que compartir los gastos.
Pero el tema es que tú tienes libertad. Entonces, si tú estás viendo que tu matrimonio va mal, o no funciona, o no está a la altura de tu expectativa, entonces tú dices, ¿sabes qué? Yo no necesito del dinero del otro para yo poder seguir manteniendo mi estilo de vida. Por eso que es tan importante. Lo mismo si tú quieres tomar la decisión de entrar a una carrera política. Si tú tienes tus ingresos, tienes tu trabajo, también dices, yo voy a tomar la decisión, porque yo no necesito que él me dé la autorización porque no dependo de eso. Aquí dice en su obra Women Want More, o sea, las mujeres quieren más, explican que mientras algunas personas consideran el desarrollo económico y social de India y China el acontecimiento más importante del principio del siglo XXI, esta mujer, nosotros creemos que la aparición de un orden social y económico totalmente nuevo que podemos etiquetar sin miedo a equivocarnos como economía femenina en los países y en todos los campos supone una revolución mucho más trascendental. ¿Me explico? Entonces, tenemos poder, o sea, tenemos este cambio. Las mujeres tenemos poder porque tenemos poder adquisitivo y nosotros podemos comprarnos nuestras cosas, las cosas que a nosotros nos gustan. No tenemos que estarle pidiendo a nuestro esposo, y es que, oye, dame $5 porque quiero, y que entonces nos critique, no, porque quiero esos $5, ¿me entiendes? Entonces, ese es un cambio que estamos viendo y que es súper importante, que es fundamental. Yo diría que es fundamental, que es algo trascendental, no sé qué más adjetivo ponerle, porque cambia completamente el juego, porque tú puedes tomar decisiones a partir de tu autonomía personal digamos, y económica. Eso es importante. ¿Quieren hablar un poquito de eso? Del significado de tener autonomía económica. Vamos a ver si alguien me contesta de las que nunca hablan. Que Milú Pinzón, ¿será que regresó? Que Milú. Pebel, la Pebel es la que estaba enferma, perdón. Eh, eh, Livia Racines. Aquí estoy, profesora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La consulta es sobre la independencia económica. ¿Qué opino Sí, de la ¿qué independencia? piensas sobre el tema? ¿Qué piensas tú del tema? Sí, o sea, yo estoy diciendo que la importancia que tiene que las mujeres tengan poder adquisitivo, que la mujer pueda mantenerse a sí misma, que decir que es un cambio fundamental en las relaciones de poder. ¿Ok? ¿Qué piensas sobre el tema? Es necesario, y más que necesario, pues es muy importante porque te da la oportunidad de tomar decisiones sin tener que considerar a otro o a otras personas. Entonces eso te da la libertad de decidir, escoger, eh, independientemente de lo que el otro quiera imponerte o quiera darte, o de pronto en un caso, digamos, de tema de, no preciso ahorita el término, pero cuando tiene que ver con temas de separaciones, que el esposo le tiene que dar el dinero a la esposa por el tema de la alimentación, manutención. Entonces, como que no te encasilla o no te encierra a depender de lo que el otro quiera o lo que la ley quiera o estipule que te toca o te corresponde por tener uno o dos niños. Entonces, Claro, pero a nivel personal, ¿cómo tú lo vives? O sea, ¿cómo tú te sientes bien que tú ganas tu dinero, que estás trabajando, que te empodera? O sea, eso es lo que es, ¿cómo lo vives a nivel sí, personal? o sea, sí, la verdad, o sea, Que lo puedes vivo como, comprarte lo que sea, que un día sale, te pagan tu quincena, te da la gana de comprarte un par de zapatos porque te da la gana, pues. O sea, no sí, sé si estás casada o no estás casada, no sé, o si tienes pareja o no tienes pareja, pero digamos, en ese, saco un poquito que me hable un poquito de tu experiencia personal. bueno, en mi experiencia personal, estoy casada Ujú. y con mi esposo comparto gastos. Sin embargo, tengo también la oportunidad de poder decir, bueno, con esto voy a hacer X, Y, Z. O sea, no es que tengo que, como quien dice, pedir un permiso. Lo puedo conversar, lo puedo dialogar con mi esposo, pero no es que dependa al 100% de lo que él diga. Ok. Tengo ¿Y la cómo lo oportunidad. vives? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿te sientes, o sea, lo ves como algo natural? ¿Tú te das cuenta que eso ha sido respuesta a unas luchas intergeneracionales
y te das cuenta que eso, el poder tomar esa decisión, que lo vives como natural, como lo vives. O sea, quiero como que se den cuenta, como que perciban y se den cuenta que que tú estás relatando, que dice que yo tengo la disponibilidad, claro, uno tiene gasto y uno tiene que ser responsable. Yo no estoy diciendo que ahora agarra su quincena y se vayan de viaje y le digan que el marido, sino que se comparten los gastos en lo que tiene que ser, sino que de repente tener la libertad de decir, bueno, me quiero comprar esto, por ejemplo. Es que es Ajá. precisamente el término que acaba de decir, te sientes libre, te Ujú. sientes en total libertad de poder comprar o no comprar, querer o no querer, o sea, eso es, yo he vivido digamos, ambos escenarios, el depender al 100% de mi esposo y la oportunidad también de poder, pues, disponer de parte de mi salario. Y vuelvo y digo parte porque hay gastos compartidos. Y de verdad que se siente la diferencia. O sea, se siente enormemente la diferencia y si lo decimos en una sola palabra es eso, libertad, libertad de poder decidir. Okay. Licenciada, encanta, pero me- ¿usted espérate un cómo lo segundo, ve? ya voy, Ajá. Juana Iris. Me encanta tu compartir. Eso es lo que quiero que vean. Dime, Juana Iris, dime. Ajá, pero Adelante. usted cómo lo ve, licenciada, porque a veces siento que nosotros las mujeres que tenemos esa independencia, porque a mí mi papá me decía, si no quieres que te manden, tienes que estudiar, si no quieres que te manden, tienes que trabajar. Y en efecto, 18 años y un día y empecé a trabajar. Pero siento también que las mujeres que somos muy independientes, siento que tenemos la energía masculina muy elevada. Y siento que es como que una línea muy delgada entre lo que sí o sí no. ¿Cómo lo ve usted? Nada de Eh, energía masculina muy elevada, nada que ver con ¿Tú eso. crees? Ay, No, no. eso tiene que ver con el respeto de tu espacio. Bueno, y no toda la felicidad de todas las mujeres estar casadas. Es así, o sea, no todo Mira, así. exacto. O sea, yo no, o sea, bueno, lo que pasa es que hablan mucho de eso, de esa energía masculina muy elevada, pero yo creo que uno tiene derecho a su identidad y a su autoafirmación y decir qué quieres hacer contigo. Y también el hecho de que tú tengas tu plata, ganes tu dinero y no dependas de un hombre, te da libertad para escoger y para exigir. Entonces, en el momento de escoger una pareja, dije, bueno, es que este tiene plata y entonces me va a dar una buena vida. No, o sea, eso no es un elemento para tú escoger. Y eso hace que las relaciones también sean más equitativas, porque entonces tú no ves al hombre como si fuera el único proveedor y no es el hombre, no lo ves tampoco como objeto. Entonces las relaciones se hacen más sanas. ¿Me explico? Entonces, ser independiente, o sea, ok, una cosa es ser independiente y otra cosa es como la interdependencia. Porque si tú tienes una pareja, entonces tú tienes un proyecto de vida y entonces tú tienes que tener una interdependencia porque es lo normal y lo saludable. ¿Me explico? Yo no estoy para nada diciendo es que mujeres es más, en el siguiente voy a hablar de la importancia que tenemos de involucrar a los hombres en estos temas. Entonces, por eso es importante porque fíjese, y pongo un ejemplo que siempre me gusta poner. Un pájaro vuela porque tiene dos alas. Un pájaro vuela porque tiene dos alas. Las dos alas son el hombre y la mujer. Cuando las dos alas, una ala deja de funcionar, el pájaro se cae. Por eso que son un pájaro las dos alas, tienen que estar funcionando. Entonces, y así como yo veo, pero también quiero que mi ala de las mujeres vuela y se mueva y pueda hacer cosas, ¿me explico? ¿Me entiendes? O sea, no es que, o sea, porque antes, bueno, el pájaro era todo el hombre, pues, no sé, no tenemos una pluma, no sé qué. Entonces yo quiero que el pájaro, o sea, las dos alas puedan volar a la misma sintonía y crear esa relación de interdependencia que no es lo mismo que dependencia. Dime, Erika, adelante. Erika. Hola, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Gracias. Bueno, hablando, quisiera dar una anécdota personal. Bueno, yo crecí con mis abuelos y mi abuela, cuando estaba yo chica, me decía, no, niño, usted necesita conseguirse cuando usted crezca un buen marido que la mantenga y así usted no tenga que trabajar. Y yo le decía a mi abuela en ese momento, pero entonces, ¿por qué estoy en la escuela y por qué estoy estudiando? Ay, qué inteligente. ¿No?
Entonces, pero luego, al transcurrir de los años, creo que socialmente hemos cambiado a tal punto que al final de la vida de mi abuela le decía, póngase usted a fregar, a cocinar, que yo voy a hacer las otras cosas. Y ahora que yo estoy casada, me dice la abuela, mija, usted también tiene que descansar, diga, comparta, y así es como estamos trabajando hoy en día, con ese trabajo en equipo. Pero dando esa anécdota siempre me lo recuerdo porque ella ahora me lo niega, ¿no? Yo nunca dije eso, ¿no? Pero es como han cambiado los tiempos y cómo deben seguir cambiando y cómo entonces tenemos que hacer, como lo pone allí, esos cambios de roles, ¿no? Exacto. Claro, excelente. Me encanta todo lo que ustedes comparten. Por eso que me gusta que hablen, me gusta que hablen, porque no solamente estoy yo hablando, me gusta que compartan, porque todo lo que ustedes dicen es cierto. Este tema del género, como dijimos al principio, los personales políticos, o sea, tiene impacto. Es para que vean cómo tiene impacto. Entonces, y has introducido súper bien las manifestaciones del cambio, el cambio de los roles. El hecho que la mujer gane plata en una familia y que aporte, que aporte igualdad de condiciones, inclusive que a veces aporte más, es necesariamente, tiene que haber cambios de rol en la familia, tiene que haber. Y tiene que haber y tiene que haber todo el tema de la corresponsabilidad. Es decir, que no solamente, se ha hablado mucho, que tampoco es el tema de esto, de la energía mental de la mujer. O sea, por ejemplo, creo que no sé si lo he hablado ya, pero la mujer, o sea, están los niños y bueno, el esposo dice, ayuda en el hogar. Entonces dije, bueno, lleva al niño al fútbol, la niña, busca a la niña al ballet, cosas así, ¿no? Ah, él está ayudando. Es muy diferente a que se sienten los dos y digan, bueno, qué hacemos? Bueno, tú te encargas de la niña o del niño o lo que sea, tú te encargas y la mujer se puede desconectar porque sabe que él va a hablar con la profesora o el profesor, se va a desconectar, no sé qué, ¿me entiendes? Ella se desconecta de esa parte, vamos a suponer que sean dos niños, entonces un padre se encarga, yo sé, no sé cómo, a mí no me pasó, porque yo viví en una época donde yo creía que estaba en igualdad y no estaba en ninguna igualdad, donde yo tenía que estar pensando todas las cosas. Y yo veía como una gran favor el que fuera a buscar a mi hijo a fútbol. O sea, y que, oh, gracias. Pero él, o sea, yo tenía que estar pensando en el colegio, el psiquiatra, el psicólogo, el dentista, la cita, entonces el y que bueno, y entonces, entonces lo que quiero decir es que las cosas han cambiado para bien, por eso que está el tema de la corresponsabilidad y por eso son tan importantes las leyes de cuidado para la mujer, porque la sociedad como tal tiene que hacerse responsable del cuidado de esos niños y del cuidado de la tercera edad a nivel social. No puede ser que sea todo privado y que la mujer sea la única responsable de eso, porque tiene que cambiar esa mentalidad, ¿ok? Y por eso dice, aquí dice, un mayor reparto del poder en el trabajo viene acompañado de un mayor reparto de responsabilidades en el cuidado de los hijos y de la casa. Tradicionalmente, las empresas han calificado las reivindicaciones de género como un asunto de mujeres. Siempre fue un error, pero las empresas tienen el deber urgente de reconocer que los hombres también tienen responsabilidades familiares. Esto que acabo de decir es súper importante. Ahora hay una ley que es donde le da a los hombres, le dan, ¿cómo se llama? Cuando nace un niño, le dan una licencia de paternidad, ¿verdad? Entonces, eso es reconocer que el padre tiene un rol que jugar y que es corresponsable. Inclusive se le ha, creo, no sé si, creo que sí ya se aprobó, que cuando se muere la madre, ¿cómo se llama? El fuero de maternidad se le otorga al padre. O sea, que no lo pueden despedir hasta que el niño tenga un año. Es decir, hay una serie de cambios de mentalidad frente a esto, por los cambios, por esos cambios que estamos viendo. Por eso estos son manifestaciones del cambio, ¿no? Y las mismas empresas tienen que tomar en cuenta esos cambios. Y también yo veo en las empresas que no, que tengo que llevar a mi hijo al colegio, o sea de forma equitativa.
o al doctor. O sea, no solamente las mujeres son las que tienen que llevar a los niños al colegio, o al doctor, o al dentista, o al psicólogo, sino también los padres, ¿no? Y eso le hace bien, eso le hace bien a la familia, ¿ok? ¿Algún comentario hasta aquí sobre esto? Sobre el tema de la corresponsabilidad. Bueno, acá por acá, es que ese tema me emociona. Dale, claro, claro. Y me emociona porque quiero dejarles una reflexión. Sé que en este grupo hay damas y caballeros, así que dejar esa reflexión que siempre tratamos de dejar. Y es que tenemos que hacer un trabajo en equipo y que verdaderamente cuando los padres no se involucran en esa crianza, en todas las tareas de manera compartida con la madre, se están perdiendo a su vez parte del crecimiento y fundamental de sus hijos. Entonces, dejarles como ese mensajito como para reflexión y con su permiso, ¿no? Y bueno, aquí estamos tratando en el tribunal de trabajar en eso. Nosotros promovimos una licencia de paternidad un poquito más allá de la ley, a lo interno. Y hay algo que me llama particularmente la atención, profesora, es que a pesar de los esfuerzos, no muchos papás utilizan esa licencia. ¿No la utilizan? Casi que no. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Eso es muy significativo lo que acabas de decir, interesante. ¡Wow! ¿Qué más sobre ese tema? ¿Qué más piensa alguien que quiera? Katia Cedeño, ¿quieres comentar algo? Katia no quiere comentar. ¿Qué más? Yo quería, ¿cómo se llama? Ana Carolina, tú que eres más joven, ¿cómo ves el tema de la corresponsabilidad? Ah, bueno. Medina, ¿querías hablar? Sí, profe, Sí, claro, por claro, claro. experiencia propia, sí, yo creo que es importante que tanto los padres, los hombres y las mujeres siempre estén involucradas porque esto hace que los hijos crezcan más seguros. Por lo menos mi niño siempre ha sido deportista y él desde chico le gustaba siempre que fuéramos los dos, tanto el papá como yo, y a veces él no podía ir, se ponía un poquito triste en las gradas y yo veía que él se escapaba del trabajo y venía y él se ponía muy contento. Es importante que se involucren ambos, la responsabilidad en el hogar, y eso lo hace más seguro y que ellos cuando sean adultos también crezcan con esta responsabilidad que vieron en sus padres, pues. Así que ese es mi aporte, profesora. Estoy muy de acuerdo, excelente, me gusta, me gusta. Ana Carolina, ¿qué quieres decir? Profe, Dinos algo, dime. tú que me habías preguntado, bueno, yo considero lo mismo que han dicho los demás, que es importante que los niños crezcan con sus, o sea, con sus padres, porque yo por lo menos vengo de una pareja divorciada. Mi mamá es la que se ha hecho cargo de mí y mi mamá es para mí como quien dice una superwoman y pues ella me ha sacado adelante. Mi papá la realidad es que nunca estuvo como muy pendiente y al final te lo digo pues desde la experiencia y desde mis vivencias que eso sí afecta al niño cuando tienes a un padre ausente. A pesar de que, o sea, en mi caso mi mamá me dio todo y nunca lo llegué como a necesitar per se, pero sí obviamente ocasiona temas emocionales en los niños y en las niñas, y mucho más cuando son adolescentes, porque sí necesitas o sea, el apoyo de ambos padres, pues. Así mismo, excelente. Fíjese que estamos, lo que están hablando introduce el siguiente tema, que el modelo de hombre como proveedor y de mujer de cuidado del hogar está desapareciendo rápidamente en muchos países. Aquí estamos hablando de Estados Unidos. En Estados Unidos se ha alcanzado la cifra récord del 40% de hogares con hijos menores de 18 años en los que la fuente principal o única de ingreso de familia es la madre. O sea, ni siquiera equitativo, sino 40% de los hogares la fuente principal de ingreso o la única fuente de ingreso es la madre. Imagínense cómo en Estados Unidos cómo ha ido avanzando la misma realidad, o sea, porque no es que, yo no creo que esas madres no quieran que los padres
no participen, porque entonces está pasando el fenómeno contrario, está habiendo un desequilibrio en contra de la mujer y en contra de la mujer, porque entonces ella queda a cargo de todo. Entonces, como decía alguien, de la energía masculina, o sea, estamos demasiado recargadas, que tampoco es la idea es el compartir. Y entonces aquí dice, estamos hablando de cifras en Estados Unidos, 37 de estas 40%, 37% son mujeres casadas que ganan más de sus cónyuges. O sea, es fuerte, o sea, hay muchas mujeres que ganan mucho más de su marido y 63% son madres solteras. Y una tendencia similar en Inglaterra que revela que 1 de cada 3 mujeres trabajadoras con hijos dependientes son ahora las proveedoras principales de ingresos en su familia. 1/3 de las mujeres en el Reino Unido son las proveedoras principales de ingresos en su familia. O sea, les parece que el padre, o sea, lo que estamos produciendo, lo cual es malo, es un poco de hombre irresponsable, que tampoco es bueno, ¿no? Pero sí, pero sí es importante ver cómo ha ido evolucionando el tema que las mujeres trabajen y se involucre y es parte de la economía. ¿Okay? Entonces, la fusión o inversión de los roles de género tradicionales tiene importantes consecuencias para los negocios y la sociedad. El conflicto, y este tema también es importante, el conflicto trabajo-vida personal sería considerarse un problema fundamentalmente femenino. Pero los estudios revelan que en las parejas con hijos, donde los dos trabajan, los padres son más propensos que las madres a vivir este conflicto. Es decir, ahora, antes cuando una mujer entraba a trabajar, siempre le preguntan, ¿cómo va a y una mujer joven que tiene hijos chicos, le preguntan, ¿cómo vas a manejar el tema de tus hijos y con tus hijos y el trabajo? Era una pregunta típica a la mujer. Sin embargo, ahora ese tema también le preocupa a los hombres. Ellos también quieren tener tiempo para su familia, tiempo para sus hijos. Eso es importante. Entonces, y las mismas empresas tienen que cambiar esa visión. Las empresas, las instituciones, el Estado tienen que cambiar esa visión de que la mujer es la que está a cargo, sino que también los hombres quieren tener participación en el tema de las mujeres. Entonces, conclusiones. Propuesta para acelerar el cambio. Ok. Voy a decir algo que es bien revolucionario, pero yo estoy de acuerdo. Si nosotros no incluimos los hombres en los cambios, nada podemos hacer. Miren esto. Aquí solamente hay 2 hombres, de los cuales uno nunca habló, creo que ni está. Las 2 veces que he tratado de hablarlo, no respondía, y Leopoldo es el que más participa. Pero realmente hay que incluir a los hombres, porque si no, no podemos hacer es que este grupo, o sea, por ejemplo, inclusive en la marcha del 8 de marzo, muchos grupos feministas le decían, no, los hombres no pueden participar, este es nuestro día. No, los hombres tienen que participar, porque los hombres, es mi opinión es que, como dije, somos parte de un mismo equipo y somos parte de una sociedad donde tenemos que los dos funcionar. Y si queremos tener una equidad de género, tenemos que involucrar a los hombres que entiendan y participen y lidericen los cambios, que sean parte de esos cambios, porque si no, no vamos a ningún lado, ¿ok? El tema de las cuotas sigue vigente, sigue relevante, sigue, de mi punto de vista, primordial, sobre todo porque el tema de las cuotas tiene que ver, el tema de las cuotas tiene que ver con la discriminación positiva, la discriminación positiva, y tiene que ver con el hecho de que las mujeres participen en la toma de decisión. ¿Qué quiere decir? Que sean candidatas, que haya 50% de candidatas, que haya más mujeres en las juntas directivas de ciertas instituciones. O sea, el sistema de cuota sigue siendo imperativo, ¿ok? Tiene que haber transparencia en los procesos cuando hablamos de los números, de las cuotas, o sea, porque a veces como para manipular no decimos los números como son, etcétera. Tenemos que ser transparentes en lo que de verdad se requiere, en lo que de verdad logramos, lo que de verdad alcanzamos, lo que de verdad
y no por justificar estar en el puesto. Y por supuesto tenemos que abordar las diferencias, o sea que somos diferentes y tenemos que respetar eso lo que es, y o sea, con esto termino, dice, abordar la diferencia tiene que ver con lo primero que dije, que es el tema de la ay Dios mío, esta palabra siempre nunca la digo bien, algún Transversalización. tengo algún chip en el cerebro, mi cerebro que no funciona. Entonces, esa la transversalización, o sea, tenemos que aceptar, abordar y saber que no es lo mismo ser un hombre que ser mujer. Tenemos necesidades diferentes, los hombres tienen necesidades diferentes y ambas son válidas y ambas se tienen que, y tenemos que tener sensibilidad frente a eso. Esto es digamos, mi resumen sobre el tema. Son las 3:20, no sé si quieren hacer algún comentario. No, 3:17, 18. En realidad, licenciada, yo siento que las cosas en estos temas, en la nueva generación, ha cambiado bastante, porque en realidad, en su momento, ¿qué le puedo decir? Uno siempre ve a un papá como una protección, ¿no? En mi caso, de la figura masculina para mí representada en mi papá era una protección y mi mamá, como quien dice, era la que manejaba, por decirle algo, los temas de la casa. Pero hace tiempo, porque ya yo tengo 40 años. Pero siento que ahora ha cambiado mucho porque antes yo mucho le reclamaba a mi mamá y yo decía, nosotros somos hijas de las empleadas, pero siento que mi mamá más que todo buscaba cambiar o ir llevando a donde estamos ahora, porque quizás la nueva generación siento yo que ya no reclama eso, ya ver al hombre y a la mujer en los mismos niveles, ¿no? Así que yo siento que ya estos temas han cambiado mucho y más que yo crecí en Los Santos, que dice que es un pueblo meramente machista. Y bueno, y mi mamá fue una que fue dando esos cambios porque mi mamá trabajó igual que mi papá, ¿no? Así que yo siento que ya con la nueva generación y más que todo aquí en la ciudad, ya esto está cambiando bastante. Estoy de acuerdo contigo. Y o sea, estas cosas que estamos haciendo va a empujar y forzar los cambios todavía más. Magda, ¿querías decir algo? ¿O te cambiaste de idea? Sí, Ajá. acá en Panamá el porcentaje es 38% de hogares monoparentales, se los acabo de mandar, creo que la estrella lo sacó Claro, ayer. lo que pasa es que, pero no, si yo lo vi, pero no estoy segura que eso quiere decir que los ingresos tengan, o sea, porque lo que no se ha estudiado es de eso, de esas familias monoparentales que es lo que preguntan cuando hacen cuando hacen ¿cómo se llama? El censo, cuando hacen la encuesta del censo, pero no te pregunta que si si esas mujeres que están, que son o hombres, que son los que llevan, que es un solo padre, el ingreso de dónde sale, la mayor parte del ingreso de dónde sale, porque lo que yo puse ahí es que o sea, en el 40% de los hogares, las mujeres las que llevan el ingreso, ¿ok? Entonces, aquí no necesariamente, porque estamos hablando de ingreso. No, aquí no dice, aquí no dice de ese 38%, o sea, no tenemos la estadística, por lo menos que yo sepa, no tenemos la estadística, sería un buen trabajo para el Ministerio de la Mujer, una Y estadística parecida. y los abuelos de repente son los que están aportando, en vez de la mamá. Puede ser los abuelos que estén aportando o los programas de transferencia, o puede ser, ¿me entiendes? O sea, sería interesante ver de verdad cuánto aporta la mujer en los hogares, ¿ok? Sería bien interesante, o sea, en plata, en verdad, porque entonces eso nos daría a nosotros una herramienta importante de decir, oye, como sociedad para el tema de políticas públicas, ¿no? Ok, y la otra pregunta que tenía, ya el tema de los trabajos se resolvió, o sea, ya le llegó para Bueno, sí, yo sí, como que ya me los mandó, yo no sé, me parece que me la habían mandado por correo, pero yo no la había recibido, a lo mejor estaba en spam, no sé, pero ya me los mandó todo de vuelta, así que yo lo voy a revisar. Yo lo que no, bueno, tengo que hablar con, la verdad es que no tengo tiempo, pero, o sea, no tengo tiempo estas semanas, pero sí quiero discutirlo, así que mañana. Mañana es la última clase, o sea, si No, lo yo vamos a sé, discutir yo es sé. mañana o mañana. No, yo sé, por eso que déjame ver cómo hago para dar la clase mañana, que el tema de mañana es, a ver,
El tema de mañana es participación de las mujeres desde lo local y lo territorial. Sobre todo ese tema solito da para como 5 horas. Pero bueno, Por encima, profa, no crea que hay que profundizar tampoco. Eso es así que no, uno yo lo- sé, yo sé. No, lo que voy a hacer es que sí quiero contestar, sí quiero ver los trabajos, contestar, y bueno, vamos a darle un poquito, bueno, porque al final no hay una legislación para el tema de lo local, o sea, lo que habría que ver es más bien, lo que pasa es que cuando tú ves, por ejemplo, cuando tú ves las cifras, ya son cuando tú ves las cifras de las autoridades locales por ejemplo, que acaban de ganar, digamos, las alcaldías creo que son, no sé, 10% de mujeres alcaldesas, no, 20% de mujeres alcaldesas, y creo que son 10% de mujeres representantes de corregimiento. O sea, muy poco, muy poco. Creo que Erika tiene las cifras más actualizadas. ¿Erika? Erika, ¿las tiene? Erika o Katia, que son las encargadas de la oficina de género. Ok. Bueno, sería buena que mañana o me las manden, porque yo vi en el periódico. En la última, de acuerdo a la última elección, yo vi una cifra de las mujeres, ¿De cuántas se presentaron? alcalde y representante, como el 10%. Tengo que No, buscar. como 20% de alcaldesas. Pero el global fue de postulaciones de 19%. Sí, pero las que finalmente llegaron al poder, o sea, ahorita mismo de los alcaldes electos, ¿qué porcentaje son mujeres? Tengo una preliminar, pero tengo que buscarla. Ajá, ok, porque yo leí en el periódico, yo leí que era como el 20% y de las representantes el 10%, pero no sé, sería buena si mañana la puedes llevar mañana. Esa cifra, Erika, la puedes llevar Sí, para saber. ¿Ah? pero hay unas que están en preliminar todavía, porque hay algunas acciones de... Sí, yo entiendo, pero pon las preliminares, pues, porque ni modo, o Sí. sea, porque es lo que hay, ¿no? Pero eso nos da como una visión. Es muy poquita, porque evidentemente si hay pocas candidatas, va a haber pocas electas, ¿no? Eso, pero bueno, vamos a ver qué hablamos mañana. Mira, lo que voy a hacer es que mañana vamos a abordar los trabajos y vamos a hablar de los trabajos en la mitad de la clase. Y la otra mitad, entonces terminamos con este tema del Profe, territorio en lo local y lo territorial. ¿Está bien? lo que yo sí quería adelantarle es que realmente, o sea, hay unas cifras todavía por terminar allí, porque estamos preliminar. Pero el análisis que habíamos hecho anteriormente es que en las elecciones, a pesar de que las postulaciones aumentan aproximadamente, digo aproximadamente porque fue una elección que bajó el porcentaje de las postulaciones, es de 2% aproximadamente por cada elección. Sin embargo, el momento de la representación, hablando no de lo local exclusivamente, sino de manera general, desde el año 94, desde la elección del año 94 a la elección anterior a, que fue la de 2019, realmente el acceso al poder por medio de los puestos de toma de decisión electorales era entre un 10 y un 11%. Es decir, se mantiene ese porcentaje a lo largo del tiempo o de las elecciones. Por eso es que este análisis de esta última elección va a estar muy interesante. Si al final con las cifras que ya reflejemos, seguimos en ese mismo porcentaje, realmente valdría la pena hacer algún trabajo de investigación del tema. ¿Por qué? Porque habría que ver si la fórmula de las cuotas o de paridad al final garantizarían o cómo podría incidir aún más o no en esos puestos de toma de decisión, porque vamos a suponer que si subimos 2% por cada elección, debiese subir en cada elección el porcentaje de electas. Sin embargo, ese es un porcentaje que no, por lo menos
en el tiempo que le comenté, no se reflejó, pues. Entonces, ahí está interesante el trabajo como de análisis y de investigación del tema. La Profesora, verdad que es interesante, pero yo pienso que no hay suficientes mujeres como para, o sea, en verdad la cuota no existe. ¿Me explico? Entonces, decir que si la cuota funciona o no funciona es que la cuota no existe. Entonces, como, de mi punto de vista, es como si no existiera. Pero Entonces, sí, a ese me refiero. yo sí creo que la única manera que nosotros podemos hacer un cambio es que la cuota existe y que sea obligatoria y que si no hay cuota, no se presente en las listas. Así, esa es mi opinión. Profesora, ya encontré que hayan sanciones para los que no. Bueno, las sanciones que no cumplan. no presenten las listas, eso es lo que no se acepta en las listas, eso es todo. Exacto. De los Ya partidos. encontré el cuadro ese de proclamaciones, candidatos principales y suplentes de la elección. En el caso del alcalde, nada más 12 mujeres principales, 12 de 81 que se tenían que escoger. Pues, Entonces, y en el principales, alcalde. Sí, El claro, de principales. suplente, 24 mujeres. En caso de representante fueron 88 mujeres de 701. Y como suplente, 305. Sí, pero no vamos a hablar de la suplente, que la suplente yo creo que... Entonces entonces sería O sea, si alcalde 701 es el 100%, 88. 88, el 12.6. 100 entre 701. 12.6. 12.6, exacto. 6. Y el de alcalde 14.8. Ok. Bueno, concejal 36.4, o sea, 4 de 11. Bueno, está bien, por lo menos ahí subimos. Pero no es representativo. ¿Y diputado? Diputada es 19%, es 19%, no ha aumentado. La única, 15. si Zulay gana no sé, la impugnación. La impugnación. Si gana la impugnación, entonces habría una más que la pasada. O sea, no hay nada significativo. O sea, no hay ningún cambio significativo. Así que estamos mal. Yo soy de la opinión de que si las mujeres no se ponen las pilas y de verdad no obligan a poner la normativa, que sea lo obligatorio, no vamos a llegar a ningún lado. Eso lo viene diciendo Flaya Feidenberg de hace como 10 años. Y en los países donde hay cuotas, que son de verdad cuotas, la participación de las mujeres electas llegan al 30-40%. Así de sencillo. Bueno, gente, nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias por su participación y nos vemos mañana.